Que había dejado por aquí, ¿no? Sí, estaba haciendo secundaria. Estaba haciendo secundaria. No, tío, a mí no me vaya a tener la toda la tarde chillando, tío. A mí no me vaya a tener la toda la tarde. Dile que se calla, fa, mamá. Oye. ¿Qué le dices tú, tío? No tengo que estar aquí aguantando pasar todas las tardes, tío. Yo que cachondeo, tronco. No me entero, tronco. Join me for a second, will you? Ah, sí que tengo que hablar con este, vale. Hola. How do you do? Y yo, hermano, what the fuck. ¿Cómo tarda tanto en cargar, What the fuck. What the fuck, ¿cómo tarda tanto en cargar, Sí. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Miss Akande has you eliminating problems for her. Well, I certainly shouldn't care to become one. I can shuffle some financials around to cover Miss Doyle's losses. To Halcyon. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? ¿A quién tengo como compañero? Vale, ha robado ya la pava. Vale. No me acordaba ya. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper. If you're looking for a If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Vale, pues... me parece súper correcto lo que me has dicho, pero no me he enterado de nada, porque no está subtitulado, ¿sabes? Ah, vale, sí, que según a mí, pues... Traveling in style, are we? Simulating experimental protocol. Friendly greetings. Tío, este juego... Welcome to the crew, ma'am. Please be advised that only Sam's registered customer may give this unit authorized commands. Es que el Unreal Engine... Y por Dios, ¿por qué te acercas tanto a mí, tío? El Unreal Engine y el... El Unreal Engine y el Crying Engine son dos motores que hacen una de popping, tío. Porque el Crying Engine al que utilizaba el Prey, tío. Y el Prey tenía ninguna de popping que te callas para atrás, vamos. Son dos motores muy buenos, eso sí, pero claro, son muy buenos si los sabes utilizar. Aunque vamos, he visto juegos con más popping que este, ¿verdad? También te digo eso, Vale, entonces ya me la he hecho, ¿no? Pues... bebiendo finos de zafiro. Parvati está deseando conocer a la ingeniera pionera... Pues supongo que tengo que hacer, supongo que esto, ¿no? Bueno.
Rizzo Spectrum Vodka. Aftertaste the rain. Espera, tengo que ir para allá. You've been flying the outer systems Porque route están todas las lately? misiones aquí, ¿sabes? Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Vinny 12. Report any Grasita. sightings to your local board embassy. Scanning for C2547. Grade rated contaminants. Vuelva a la nave, Sam. Thank you. This area. What the fuck? Don't look funny at the crew. Heard they toss folks out the airlock if they don't like your face. Pero espérate un momento, que hay que... Que hay que entrar por aquí o qué. Tarjeta de acceso a la cocina de la tita. Pero es que yo creo... Pero qué cojones, tío. Ah, hostia, vale, que esto era una puerta, tío. Que esto era una puerta. Que me quiero que era una pared ella. So much wasted space here. You could house everyone in Amber. Degreaser levels insufficient for area cleaning. All this machinery sets my nerves. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. Por The cierto, Mardits, the mañana me crew, the engineers, levanta their family. a las I hope 8. there won't be any problems while you're visiting. Bueno, a las 8 no, pero a las 8:30 sí. A las 8 pasa a ser rosca, tío. Más que nada va escogiendo ya... Ain't that always the way? So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. I'm sure there's plenty of both around these parts. We see a lot of the same faces coming and going, most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. We'd be grateful for your assistance. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays.
I keep diligent records of station repairs, requisitions, and available assets, just like my grandmother taught me. The station's radiators haven't changed since her time, and her records say the parts should be there. I trust them. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Those idiots are immune to reason, and they don't much care if the station melts to pieces. They're content to die last. If you could find some way to solve this without violence, I'd prefer that. But more than anything, we need those parts. This whole deck smells like ass. Only gonna get worse. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. You've got... Can we talk? Espérate, es que creo... Espérate un momento. Ah, hostia puta, si es que tengo que traerme a la otra, que estoy empanado. Ya. Espérate. Me tengo que traer a la otra, cabrones. Que soy idiota. Welcome back. Do wipe the blood and space dust from your feet in the entry bay. Thank you. No, tío, me cago en mi muela. Ay, me cago en mi muela. Ay, me cago en mis muelas, tío, que me he equivocado de botón. Coñazo, tronco. Y la cara. Que venía con el bote que he comprado. Por si tú lo quieres usar. Sam, I vacuumed you.
a esta, ¿no? Sí. Pero es que se me ha pasado a pedirla, tío. Años más tarde carga. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Remember Auntie Cleo? Speak your mind. Honestly, I could use the distraction. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Callarse. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Ay. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life-or-death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you can find your way around this...
misión o qué? Porque no me entero de nada, la verdad. No. Vuelve a la fa libre y pregunta a la parvada. Hola, tío. ¿Pero esto qué sentido tiene? Where are we headed? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Gosh, did she ever. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Sure thing, Captain. I'll be waiting back at the Unreliable if you need me. Vale, pues... This is Halcyon News. Pero espérate un momento. Entonces vamos a volver, sí. Una vez que ahora después voy a cambiar de arma y todo el rollo, sí. Ahora cuando me haga otras poquillas más. A reminder to all crew members, there is only one toilet on the... Hey, Captain. Can I get your temp... So, Junlei and I have been talking some. Through messages? I got him here on my datapad, and well... she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's... It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? Quiero tocar a pollero que... Qué cojones, tío. I don't know where it's leading yet. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just... It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they didn't... They said I was cold. Ya, te entiendo. La verdad que te entiendo. When folks start implying you're a little different from an automechanical, you start to wonder. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to... Let's see here. Talking about old friends.
They were close, Captain. Like, more than... Eso es lo que iba a decir yo. Yo la tercera respuesta, o sea, la tercera respuesta, vaya de cono con la tercera respuesta y ya. Está lo típico que dices cuando no está escuchando a la otra persona, no sabe qué decir, ¿sabes? It wasn't nothing bawdy, if that's what you're thinking. It was just... honest. Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the groundbreaker? Get... Maybe for you. I start thinking about all the things she could say and my guts start crawling up my throat. I'm full serious. Next time we're on the groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Bueno, pues ya está. Si eso es lo que quiere. Vaya tú. Esta misión me recuerda a la de... Pero espérate, ¿qué hago? ¿Bajo con ella o cómo? Que no lo sé. Sí, supongo que me la tendré que bajar porque si quiere ir, claro. Esta misión me recuerda a la del Mass Effect 2, ya ves. A la del Mass Effect 2, que tenías que ir también a... Que te metías con el Seth a una corza. En todos los juegos de rol hay una misión de bebés, tío. No se libra ni uno, ¿sabes? No se libra ni uno, tío, del cliché, ¿sabes? Y en Skyrim también había otra, si no recuerdo mal, pero que la de Skyrim es que era una locura, tío. La de Skyrim sí que era la locura de la gorda. La del Skyrim es que parecía su resacón en la pega. No me acuerdo exactamente de qué iba, pero vamos, me acuerdo que era una locura misión, ya. Y yo, Rafael, ¿dónde vas? Purple-berry flavored center. Suck it. Chew it. You can do it. So, how's this work? We interrupt your Do we get a table? Stand in the corner? Tossball finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Both teams have... Okay, so what are we drinking? You're the expert? Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. ¡Qué cola! Oh, beer. I guess, bottoms up. Litter collected. Reminder, please dispose of all empty bottles in the appropriate waste receptacle, as outlined by Ordinance P51 of the Board-Certified Subboard of Health. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain, I'm pining for June like something fierce. What am I doing?
Joder, esto es que es muy cruel, hermano. Por Dios. I don't know that Sam counts, Captain. Sweet though he is. Simulating experimental protocol. Polite responses. Thank you kindly for your... Oh, bless him. Friends give each other counsel, right? What do you think I should do about Junlei? Because I feel about as aimless as an automech with a busted nav chip. Please take a moment to complete this customer survey. Did you find Sam's cleaning today to be A, satisfactory, B, extremely satisfactory, or C, exceptional? You and me both, Captain. I'm just... She brought up another lady, you know? Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? Puede ser. Thinking so makes me liable to lose my lunch, Captain. I never done this before. A relationship. How do I know if she cares the same way I do? I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Sí, eso iba a decir yo también, tío. Vaya paranoia más grande, tío, de misión. Don't you go mother-henning me when I ain't asked you to, Captain. I am a grown... Law, no. That beer tasted like how Dad's old sock smelled. Maybe... Gosh, that smells pretty almost. Like, flat. Down it goes. Hey, that's not so bad. Qué falso, por Dios. Kind of Madre almost mía. nice, maybe. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. You're swell, Captain, don't get me wrong. I like spending time with you, going on adventures and all, but does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. Sí, pues va a ser lo You único know que te I'm not queda. interested in physical affection. That's... Mentira. Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Mamá, yo esta misión me está dejando loquísimo, esta misión, te lo juro. Esta misión me está dejando loquísimo, tío, no me lo puedo creer. Mamá, tío. Es que vamos a ver, la respuesta más honesta es esta, pero es que a la vez la más cruel, ¿sabes? No, te voy a decir la última. What do you mean, Captain? Sí, básicamente. So I should just be myself?
sound like my dad. It's Que sweet. la verdad. Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. I suppose so, but I want to be my best self for her. Well, Captain, this has been... Do you think I should ask? All right. There's no need to strip your screws over it. Okay? Okay, I'm gonna do it. Right when we get back to the ship. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. Warning. Low battery! Unit is engaging reserve pack. While using the reserve pack, unit may periodically enter a rest cycle. If unit does not wake, consult manual 81-X-C5. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Hey you, where's my order? Reminder, unit modifications performed by unauthorized technicians are not authorized by the parent company. Oh, don't be such a stick in the mud. Doesn't it feel better to locomote without grit in your gears? To gain authorization credentials, an engineer must be registered as the unit's designated caretaker. Do you wish to assign yourself this designation, engineer? You asking me to be your minder? I suppose you can't be any more complicated than an autoloader. All right, I'll do it. Updating registration. Update. What do you think you're doing? Oh, I guess, never mind then. ¿Puedo echar para atrás o no? Sí. No sé, te pregunto. A saber si te pone ahí unos cojines o algo. Hombre, pues estaría de lujo, la verdad. Estaría de lujazo, boludo. Estaría de lujazo. Pues muy bien. No lo diga. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Some of the drinks we tried I even liked. I guess it's not all disgusting. I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like,
I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Hey now, you got free drinks out of it. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. ¿Cuál es la conclusión de esta misión, tío? O sea, quiero decir, ¿qué ha pasado? Es que no... al final he perdido el hilo, no sé qué al final he perdido el hilo, no sé qué coño ha pasado, tío, te lo juro. No, pero esta misión sí me ha gustado, Porque vamos, es que habla... Joder, chaval. Es que me queda loquísimo, tío. Que no me esperaba que una misión fuera... What the fuck, tío. ¿Se ha ido? ¿O vuelve ahora? Ahora viene. Va a estar en su casa sola, Rafa. En fin. No paso a comentar al respecto. Pero vamos, que tener que estar un sábado, tener que estar aquí aguantando para yo que sé, tío. Apple cider. A hard cider for a hard. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of Northern terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy.
McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Not another step in that... Here they come! Pero yo que no quiero que me fueran a atacar. What the fuck? Sí, pues no me había dicho que el hangar trasero estaba atestado de peña, a ver. Tanto coño, coño, ¿qué haces? Para que no tenga la columna doblada, que la tienes torcida y eso es malo. Voy a tener torcida, voy a tener torcida. No, viene torcida. No tener torcida ni torcida. McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. ¿Qué hago? Sí, el canto no lo he leído, por eso se han puesto a dispararme. Pues supongo que tengo que matar, porque otro no me va a quedar. A no ser que... Where did that shooty gristle go? Shoot on sight, Jeff! You get that automech patch? McRed wants it up and running. Oh, wait. What was that? Caution! Infestation encroaching! Clean up the competition! Cleans it up.
Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of wanted terrorists beneath wells. Report any sightings to your local ward embassy. This is Halcyon New. You've returned, and good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Sí, la había visto en las pantallas de carga, pero no me había enfrentado. En las pantallas de carga sí la había visto. A ver si puedo trepar la escalerita a los cabanes ahora. Good news, strong health security mechanicals booted up and killed a bunch of mannequins. Bad news, diagnosis they're not thinking about it. Sister. Target. Security mark located. Unable adjusting. Que no sé por dónde tengo que tirar, ni me cago en diablo. Target locked. I have the party. You don't have This area has been sanitized.
Mucho que va a hacer. Pues está bien. Pues dame burrito y un poco chuto. Otra vez mediodía tortilla verdura, tío, hasta que antes, tío, otra vez, ¿qué dices? Joder, tío. No para sacar la carne, en serio. No, pero está, tío, Guámalo sin carne, no sé, tío, no, para hacérmelo con atún no me haga burrito. Con atún no me hagas con burrito, mira que... Dármelo con atún me hace antes, me como cliché y ya está, me da igual, me como cliché a tomar por culo, me da igual. Como cliché a tomar por culo. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Vamos a ver. Esto acá es la que tengo que ir... Ah, no. No, a esta, la que tengo que ir a Cila. Pues me voy a hacer esta. Sí, porque cuando me haga todas las que tengo ahora pendientes secundarias, ya veré que me quedan 4, ¿no? Vale, pues cuando me haga las 4 cuando me haga las 4 seguramente siga con la campaña, sí. Cuando me haga las 4 seguiré con la campaña, posiblemente, sí. Pero la verdad es que este juego es bastante cortillo para ser de rol, tío. Le pasa lo mismo que al... ¿A cuál era, tío? Le pasa lo mismo que a la sombra de amor de las sombras de guerra. Lo que pasa es que, claro, en verdad es que son juegos, tío... Bueno, a ver, no hablo en caso de este, pero Sombras de Amor y Sombras de Guerra, que son juegos que como los alargan mucho más... Si te hacen hasta largos, creo yo. No, a veces menos más, eso sí que es verdad. Pero yo me esperaba que este juego fuera más largo, tío, en verdad. Pero bueno, tampoco. No te van a ser de muchas atrás, sabes que te va a durar 100 y pico horas. No te vas a de muchas atrás, eso está claro. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Destination reached. Scylla. ¿Cambio de arma o...? Sí, voy a cambiar ya de arma, porque teniendo en cuenta que voy a ir... Vamos a ver... Que soy nivel 17, ¿no? Vale. Pues...
Esto que es un arma cuerpo a cuerpo, reorganizador mandibular. Esta arma fue creada por un científico. Es un misterio cómo funciona. Esto creo que es cuerpo a cuerpo, creo yo, tío. Pues me la voy a poner. Reorganizador mandibular. Sí, está la escopeta. Está un puto machete, pero de nivel 1, o sea que lo voy a desmontar cañón de descarga, este lo he probado, tío. Me voy a poner esto que no subo de nivel. ¿Y qué más, tío? Llevo un arma cuerpo a cuerpo, la escopeta, el cañón de descarga. Y me falta un fusil de asalto, claro. El problema es que los fusiles de asalto que tengo los tengo a un nivel muy mínimo, tío. Entonces... Tío, creo y además que los tengo repetidos 3 veces. A ver, me podría poner la pistola esta que es de nivel 14. La canalla. Venga, vamos a probarla. Reorganizador mandibular. La escopeta táctica, cañón de descarga y la canalla, vale. Pues yo creo que ya está. Espérate un momento. Que voy a ver... No voy a subir la ventaja, ya. Esta no tiene nada, ¿no? Esta no tiene nada. No, esta no tiene nada. Vale, pues ya está. Vale, vamos a ver. Entonces, espérate. No la hagas pruebo. Si esto es la pistola, esto es el arma esta, el organizador. Y esto es el cañón de descarga, sí. A ver, esto obviamente lo vamos a desmontar. El fusil de asalto lo tengo repetido, ¿no, tío? Lo tengo repetido 3 veces, hermano. Esto también va de nivel 1, claro. También. ¿Cuál es el arma que estaba llevando antes de cuerpo a cuerpo? ¿Que era esta? No, esta no era esta. Ah, no, tampoco. Entonces era esta. Pues esta también porque está a nivel 3, así que también. Pues ya está, vale.
Reparar nada, trastear nada. Y modificar. Modificar que era para subir de nivel, ¿no? Ah, vale, no, modificar era, pero que no tengo modificadores, tío. Vaya puta basura, hermano, que no tengo modificadores en ningún lado. Qué asco, hermano. Pues nada, tío, pues vámonos. Vale, pues yo creo que más o menos me lo he dejado acorde. Hostia, lo que no me he cambiado... Espérate, lo que no me he cambiado de armadura, tío, que estoy empanadísimo, tú. Ay, me puedo poner hasta casco. Esto es que ya la llevé puesta. La armadura me voy a dejar la misma que llevo puesta. Lo que quiero averiguar es cómo subirla de nivel, tío. Porque eso allá no sé cómo lo hice, pero no subí de nivel. Lo que pasa es que no sé cómo lo hice, tío. Lo que pasa es que no sé cómo lo hice, tío. Me parece que fue aquí. Aquí en trastear puede ser, tío. Sí, aquí va a ser, ¿no? ¿O no? A ver, esto por ejemplo que es de nivel 12, ¿no? Sí, 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 aquí, aquí. Vale, pues entonces, espérate un momento. Entonces... Sí, tengo bit, tengo de sobra, hermano. Me la voy a poner aunque sea nivel 13, ¿sabes? Y esta me la voy a subir un nivel también. Sí, ya está. Yo creo que así está más o menos nivelado. Así está más o menos nivelado. Sí, sí, sí. Vale, vale, pues ya está. Ya, pues ya está. Pues vámonos. Espérate, la armadura. Espérate, la armadura no se puede también. Que no lo he mirado. ¿Cuál estoy llevando? ¿Esta? Sí. Porque el escudo... Sí, el casco lo tengo ya a nivel 18. Voy a subir que sea a nivel 9. Ah, pues ya está. Pues así se queda. Pues vámonos. Please avoid damaging. Mi compañera, ¿a quién me llevo? Me voy a llevar esta, que no la he probado, claro. Me voy a llevar... No, es que a los otros 4 me da igual. Me voy a llevar al robado, venga, mismamente. No, pues, Yourself or others while you're out.
le he cargado un balazo, tío. Sensors indicate a decaying body in the area. Espérate. No me he tenido que matar, cojones. ¿Dónde estoy? Ah, vale, que estaba a punto de salir. Vale, vale. Ahora cuando llegue allí, claro, voy a guardar. Vaya a ser que... De verdad que parece de otra forma, hermano. ¿Cuántos juegos... ¿Cuántos juegos de mundo abierto salieron el año pasado, hermano? Que el año pasado, tío, el Borderlands 3. Bueno, a ver, bueno, sí, este medio se podría considerar de mundo abierto, ¿no? O sea, juegos grandes, quiero decir. El Death Stranding también. No, yo creo que en verdad no salieron más, porque... En otoño ya ves tú, además que fueron los 3 en otoño. Fueron uno detrás de otro, hermano. Espérate, guardo. Espérate, voy a guardar así, por si las moscas. Ya sé que me maten otra vez, hermano. Esta es la de ayer, ¿no? Sí, voy a sobreescribirla. Hombre, porque no me fío ni un pero, hermano. Aunque no me fío ni un pero. Aunque no me fío ni un pero, compadre. What the? Fair warning, outlaw. Smash! Stay back! Bag will fire! What the fuck?
Ya está, ¿no? Sanitation and maintenance job fulfilled. No era complicado. Lo que pasa es que, claro, antes... Porque cuando te has pasado ya todas las rapadas que me he pasado yo... Ya cualquiera te parece fácil, ¿sabes? Bueno, excepto... excepto los de From Software, claro está, porque los de From Software para cualquiera son complicados, pero... No olvides. Ahora debemos hablar con él. Dust accumulation analysis. Contigo no quería hablar. Carry on. ¿Cómo que continúa, hermano? ¿Qué dices tú? I don't have time for this. ¿Cómo? Pues tengo que hablar contigo, ¿no? Ah, vale, ahora, joder. Tremendous work, friend. Here I was readying a... Why does that sound familiar? It's Ellie. Excellent timing. It's Dr. Fenhill. You're absolutely correct, friend. No need to dwell on this. Symptoms detected. Elevated heart rate, dilated pupils, increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. What a fuck, sudadera victoria. Meds, I'm guessing. Pirates love bits, and unlabeled meds are worth a bundle. Not a damned one. I'm a free man. There isn't a corporate snake that can hold down the inimitable Captain Irion. Supposed to be for the groundbreaker, but getting shot tends to hinder one's delivery plans. Well, I've got some repairs to do. Thankfully, I'm as skilled a mechanic as I am a violence resolution expert. Then, to the groundbreaker. Better late than never, I say. Unless you're very late. Then you might consider defaulting and skipping station. Those fees will bankrupt you. Thank you for what? I had this all squared away until you showed up and riled the pirates. And now, I'll be off. Good day, and do give my chilliest regards to Wanda. And farewell to you, dear Dr. Fenhill. I trust... You'd better hope not. Vamos, que no me da la medicina, ¿sabes? Pues qué bien. He venido para nada, ¿sabes? Para cargarme aquí a unos cuantos subnormales. Para eso he venido. Me encanta. Bueno, pues nada. Espérate, ya que estoy aquí... Ah, bueno, que no puedo subir. Vale, vale. Pues nada, nos vamos ahí entonces, sí. Oye, me lo parece a mí igual saltar... Espérate, esto cae. Hostia, ahora avanzo al saltar, ¿te has fijado? Sí, sí, sí. O sea, ya creo que no lo podía hacer, No sé por qué. No, pero que aquí no hay nada. No, pues nada, vámonos a la nave.
Me estoy cagando, tío. Voy a hacer una pausa y voy a cagar. Sí, te comes yo. Bueno, pero quien dice ahora dice ahora después, sí. Para aguantarse la gana de cagar malo. Pero vamos a ver, que no es que me esté cagando de que me voy a cagar a los gallumbos, cabrones. A ver si te crees que soy un bebé. A ver si te crees que soy un bebé, tío. Que me cago encima o algo por el estilo. Si me fuera a cagar encima ya ya. are causing a disturbance on the ship. Pues nada, volvemos a la pionera otra vez. Yo lo que no sé, las planetas que me quedan a cómo lo voy a desbloquear. Eso es lo que no sé. Can we talk? Pues que quiera. Yes, you caught me ruminating again. What's up? Pero tío, mamá, no me digas que quiero hablar, no me digas si podemos hablar si no me tienes que contar nada, ¿sabes? Cada pulsado de mi tripulación, ¿sabes? Bueno, que no sepa qué me dice hablar. Venga, continúa. Rizzo's lemon slap. Slap your whole family tonight. This is Halcyon News. Espérate, We a ver, interrupt your que regularly no sé scheduled dónde me he metido, no sé dónde me he metido. Bueno, tío, ¿y esto qué es, loco? Este pavo no lo había visto. ¿Esto qué es la luna o qué? Is it just me, or is Groundbreaker feeling extra chilly? Maybe you ought to help yourself to a piping hot frozen dinner. What are you saying, Martin? That's an Auntie Cleo's product. My law, what have I done? The company will have my head. Both of them. This is awful. Help me! Oh, Lord! Gotcha. What I wouldn't give to see the look on your face. This guy's real easy to fuck with. What kind of depraved mind would conjure such a nightmare? It's your party, Captain. Now, if you don't mind, I'd like... Oh, and it's not the best choice. A lot of slogans to keep track of. I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our Consumer Care Headwear Division. Pues la verdad que te queda bien. Me gustaría tenerlo igual. Oh, I'm having a stellar day. And not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a spacer's choice. Don't get him started, Captain. He'll go on. All night, too. I can't escape. I can see all of the top quality merchandise in this.
Spacer's Choice regrets that we don't sell toothpaste at this time, but we're always working on delivering. Sprat wash, mouthwash, and Mantafloss are among the exciting line of dental goods currently. Te van a dar por culo, la verdad. No podía. Well, well, Dr. Fenhill. I make it a point not to get shot, and when I do, I can usually take care of the mess myself. It'd be nice to have you in here, patching people up, not just blowing them apart. I respect what you're doing here, but you know I'm not ready to settle down. It's not you, it's me. Have it your way, then. You always do. Now, about your friend here. Were I a gambling woman, I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. Ah, I can't thank you enough. Vale, vale, vale. Yo que sé, que como el pavo me había dicho que la medicina no... Yo creo que no la había devuelto. Vale, pues... Vamos a hacer... Me quedan 3, ¿no? Secundaria. Pues... Ah, hostia, mierda. Pero para esta hacía falta... Ya. A ver, podría ir a mirar. Pero de todas maneras yo creo que aún no puedo entrar. Yo creo que aún no puedo entrar. Espérate que vaya a mirar. Pero... Yo creo que no puedo entrar. Tío, espérate, ¿dónde estaba el agujero, tío? Aquí no vi. Sí, vale, ya lo he visto. No lo veía. But a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Entering quiet mode. Aquí la peña, sí, vale, aquí la peña ya está muerta. 36 de 60. Opcional, tarjeta de acceso a la de reparación. Pero espérate, ¿por qué me sale el icono? Es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué me sale el icono de gratis, tío? No, pero es que esta misión... No, pero es que esta yo la miré allá en la guía y te ponía que tenías que entrar aquí. Que sí, pero que el problema es que yo no puedo entrar, tío, porque me falta... A ver, hija mía, sal. Vale, sí, mañana va a salir, padre. Lo tengan por aquí, sin bote. Gracious. I was just sitting down for tea. Que vaya hasta ahora, tío, la explica. I've got a lovely little throw pillow. Just something I tossed together. Like to keep my hands busy. Aquí... No lo entiendo, tío. Bueno, mira, pues ya lo miraré luego. Es que me da igual, tío. La verdad. No paso, tío. Ya lo haré más adelante. Me da igual.
sale el indicador, bueno, da igual. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Está bajando. Ay, cómo viene. Dios mío, las pantallas de carga de este juego. Socorro. Socorro. Socorrito que me muero. Con las pantallas de carga de este puto juego. Que te puedes tirar aquí una eternidad. Una eternidad. Una eternidad. Una puta eternidad. Hello, stranger. Can I interest you in raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to... I hope it's working okay, because no one else really seems interested. Ma diretto imposible. Vabbè, non lo voy a decir la punta, ¿sabes? Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for raptidon tongue. ¿Qué cojones? You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Mamma hermano, pero si estaba ahí pero a 5 metros, Que ya me dirás tú por qué tengo que yo hacerlo. Bueno, sí, porque a ella le faltan magos. Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to... Was he like, yay, but Celia, I've secretly been waiting for this? Or was it more, sure, I don't have anything else going on? No, porque le tenía que mentir. Right. I've just... look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. Bueno, pues ya me queda una, ¿no? Sí,
esta es la que me encomendó ayer por la mañana, sí. Esta me voy a tener que mover otra vez, voy a tener que ir a Terra 2, sí. Esta tengo que ir a Terra 2 para hacerla. Me voy a mover más con muelle, hermano. Me voy a mover más con un puto muelle, tronco. Cuanto me haga esto, sigo con el modo historia. A reminder to all crew members, there is only one toilet. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Can we talk? Since we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do. I haven't actually talked to my folks in a while. Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried. Whoa, let's calm down. I'm not asking for I'm just suggesting we stop by when we're in the neighborhood. See, I'm originally from Yeah. Oh, well, I was... Great. And when we get there, if you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. You're the boss. Anything else? No sé, algo más tú. Tengo la sensación de que te estás muriendo la lengua, ¿cómo? What the fuck? I hope you got a conde to pay you up front. I mean, you seem to be doing her a lot of favors. I figure if the board's rates are that good, I might as well ask you for a reference. ¿Por qué pasa eso? Chiquita. I'm just thinking about the future. I gotta ask, though, why cozy up to the board in the first place? Most of the crews I've run with keep their distance. Es que a ver, por venganza, es que yo esta noche me voy a mirar ya el principio del juego otra vez por YouTube. Porque es que ya te digo, la cinemática inicial es que no estaba subtitulada. Sí, dinero. Y esta es la respuesta de... La respuesta de... Soy el puto boss, ¿sabes? Can't argue with that. Most anyone who's tried. For what it's worth, I think you're making a smart move. Just watch your back. These new friends... Ya lo sé. Don't mention it. Anything else? Pues no. Pero vamos para abajo. Me voy a llevar al vicario. Que llevo un rato sin utilizarlo. Sí, porque ahora para la principal... Pero para la principal me voy a poner al robot... Para la principal me voy a poner al robot y a ella, Ahora mi principal me pondrá al robot y a ella,
no se bajaba por otro lado o era por aquí. Es que no me acuerdo ya. Joder, me cago en la puta. Espérate un momento, coño. Y entonces, ¿por dónde mierda, tronco? Paisaje, ¿sabes? Parece la brújula dorada, XT. Yo no me entero. Yo no me entero qué mierda pasa aquí, hermano. Pues, vamos a ver, es que ahora me estoy haciendo la polla a un lío, porque no sé ni por dónde he venido, ¿sabes? No sé ni por dónde he venido, eso te lo digo todo, hermano. No sé si he venido por la de la izquierda o por esta. No, he venido por esta, Vale. Es que no sabía ni por dónde había venido, tronco. No, si yo lo que quiero es llegar al sitio para hacerme la secundaria, pero es que la cosa es que el puto juego no me está dejando llegar, tío. Aquí, sí, por aquí va a ser, cojones. Por aquí va a ser.
drink. Remember that stranger I saw in the square? Vamos, esto es con lo que hablé ayer, sí. I can't wait. What can I... If I were an enterprise... Ah, que ahora tengo que ir a la pionera. Me cago en mi puta vida, tío. Y ahora me dice que... Byzantium has lost its élan vital. Everything about this city is so... I want to make people uncomfortable the way you do. You're an outsider. You clearly don't belong in Byzantium, and yet you strut about, doing as you please. I am Celeste Jolicoeur. You're very... No, me estás diciendo que tengo que ir a la pionera, tío. Pues yo que quiera que te diga, madre. Sí, si es que te lo pone el casco de los siguientes. Pues esta la voy a tener que mirar por internet, hermano. Bueno, pues me voy a hacer esta entonces. Venga. Porque esta en teoría tiene que estar por aquí en Bizancio, así que... Porque vamos, aquí he venido para nada, a lo de la pava esta. Madre mía, yo parece esto Venecia, hermano. Cojones. There's my parents' place. Smell that? Y yo deja de poner mi imagen de bosque que me entran ganas de ver, tío. Joder, tío. Parece que lo hacen a propósito y yo. Marilyn, is that you? Yes, we certainly... And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of... Speaking of surprises, you should meet my new friend. What the fuck, tío. Mejor lo dejamos para otro momento. I don't know what to say. Come on, you're supposed to help me make an impression. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've... Right? Ah, vale, que está lo que quiera. Vale, ya sé por dónde va. Yep, we're up. Marilyn, this really... I mean, we had other business in Byzantium, so it's not like we went... But you can't just kick us out. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. He's right. Since when? That's what we've been trying to tell you, dear, but... We thought you were dead. I'm not dead. I just... I'm afraid the Qué incómoda esto, por Dios. What?
Why, we did what any grieving parents would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather, substantial. What the fuck? You what? Well, now that I'm here... It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many... Why did... We had to explain it. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? Y yo me está pareciendo tan surreal esto que no tengo ganas ni de hablar y yo. The neighbors would talk. Claro. And not in a good... We concocted a story about Celeste Jolly-Girl designing a pair of... One of a kind, naturally. That led to your tragic death. It was quite the story. People were talking about it. Not until I get some answer. Couldn't you have at least made up a better story? And what are you gonna do now? Yes, about that. We... Quietly. Well, we're trying to avoid... I'm afraid it would cause quite a stir if the neighbors saw you two. That's it? You just want... Don't... Hombre, con lo que os digo una cosa, con lo que lo habéis hecho... Con lo que lo habéis hecho deberíamos montarla, Las cosas como son. Damn right. Fine. Pero paso de montarla. Vamos a ir para allá. Let's talk outside. No, no sé cómo te has quedado parado. Sí, ya va por fuera. Se me está siguiendo. Ay. Esta noche voy a jugar, tío. No va a qué hora se ahora qué hora se acuesta esta ahí. Hombre, mi intención es jugar. Bueno, también va a depender de si me dice Felipe algo o no, pero vamos. El Felipe soy yo que no me va a decir de cada ni de coña. No, si me quedo aquí, si me pongo a jugar un rato, ya que es la última noche, ya ves tú. Ya que es la última noche en todo el verano, hermano, que menos, ¿sabes? Y además que mañana voy a estar jugando en persona, o sea que... Mañana voy a estar jugando en persona, que eso también. Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father... I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing. I'm used to rough situations. Like when someone loads your pistol with blanks and strands you in a Marauder moonbase, or traps you in an airlock with an angry mantis worm. But I want to talk about me. ¿Verdad? Esto es una gran verdad. Y si no, que me lo digan a mí, ¿sabes? Esto es una gran verdad. y esto también es otra gran verdad.
You really know how to cheer a girl up. I would have fixed a drink if I knew we were in for one of these. Anyway, I don't want to sit through this lousy experience for meaningful life lessons. I'm mad, and I want to do something about it. Something like... Wait a second. The payouts are already scheduled. What... Ah, vale. I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing it. As long as I don't develop a taste for Woolgonzola and bad legal dramas, that's fine by me. My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. So, Vicar. Vicky. Can I call you Vicky? Absolutely fucking not. For a vicar, you sure curse an awful fucking lot. Look who's talking. I'm not a fucking priest. And thank the architect for that. Out with it, you wretched contraption! Does nothing in this city work anymore? Por favor, callarse. What's gotten into block mine? I love Byzantium. What else are you doing? Tío, madre mía, macho. Le digo, por favor, callarse, tío. No. Por favor, callarse y no se calla, tío. Madre mía, tío. Parece que esté pidiendo, yo qué sé, tío. Ah, tuviera una puta tele, tuviera un puto cuarto, tío. Joder. I only wish they weren't showing. Hey, you. Yeah, you. Want to be famous? I guess. La cerrajería es que me la voy a tener que subir si quiero, sí. Se meterá una más. Tiene un poco... Esta sea útil, esta sea útil.
parece que esté entrando aquí en la casa de un mafioso, ¿sabes? Vale, pues... que tengo que volver a la nave, ¿verdad? Sí, me da la impresión que tengo que volver a la nave. Sí, tengo que volver a la nave. Pues entonces... tengo que volver a la nave, sí. So then I told him. Ahora que tengo que ir a Monarca. ¿Me puedes dar mi cargador de móvil? We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. On standby for command. Ay, tía, no llego. No llego yo cuando vaya a cagar. You ever think about what goes on in a marauder's head? Max, you're always going on about destiny. What did your mother do? Y yo, hermano, pero vamos a ver, para hacer esta puta misión que te tienes que... Must know. Que My vamos, late no lo mother entiendo, was a tío. late Tienes que ir, coño. Tiene ya bajar las temperaturas. No me alegro que baje. Ponme el ventilador a mí que estoy sudando, tío, como un puto pollo. Eso lo ha puesto tu madre. Y no me echa la culpa. Se lo ha puesto tu madre, a mí no me echa la culpa. No, pues si estáis sudando, aguantáis. Y si no, que ponga el aire, pero vamos, que calor no hace. Que soy muy exagerado, compadre. No, calor no hace ninguno. Me voy al gimnasio y no sudo, eso te lo digo todo. Reminds me of the crew cabin in one of... Vamos a hablar. Pues voy a tener la suerte, ya ves tú. Voy a tener la suerte de que tengo aquí el de este, a ver.
Por eso me voy a librar, claro. Aunque tengo que viajar rápido. Pero es que este juego, tío, es que a mí que me saca... Que me saca un juego 2019 y tenga tanta pantalla de carga, hermano. Es que es un coñazo, tío. Me pasa lo mismo que al puto Mass Effect, tío, ya... Es que después de jugarte a God of War y al Red Dead, que no tienen pantalla de carga, tío, y... Bueno, el Red Dead sí tiene pantalla de carga, pero cuando te matan solamente, y en el Red Dead te van a matar a contar, ¿sabes? Y vamos, son pantallas de carga de nada, 2 o 3 segundos. Couldn't help but notice your shooter, Dr. Fenham. It's quite a sharp piece. Isn't it something? I keep meaning to name it, but I can't come up with one that's... Es que estoy cada un minuto con pantalla de carga, ¿ves? Me tengo que descargar. ¿Y por qué no me da el tenedor? ¿Qué me hace falta? Keep your wits about you. This is sublight territory. Drinking, gambling, and organized crime. Everything you need to keep civilization running. A esta zona no había entrado, ¿no? No, esta zona no me suena a mí de haber entrado, Sí, es que allá pasaría por al lado, pero no... Claro, pasaría por al lado, pero no me pararía a entrar. Porque estaba haciendo la principal, sí. Sí, a eso. Pero no me paré por lo mismo. Porque estaba haciendo la principal. Want to make a run with me to Stella Bay? The boss lady told me to take the night off. Just got back from... This looks like a place. Ready to get my money or what? Se va a dar cuenta, tiene un ojo en el culo, ¿sabes? Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed... So, what kind of insurance package can I interest you in? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes. Pero que sí, que de Bizancio, pero ¿cómo que estáis aquí? A lo que te estoy preguntando. Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch. But financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our... So we can... What's the phrase? Sí, ya. Básicamente. Pero bueno. Oh, it's certainly not about what I say. I remember that one. That's the young socialite. Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight.
Our best investigators. Are you serious? Well, we interviewed the parents extensively. They had plenty of awkward childhood stories that illustrated their daughter's clumsiness and capriciousness. Hey, those are entirely made up. Furthermore, the claim spurred a whole line of fashion-related policies. It's become a very... You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Pues sí, no hago una idea. Of course she is. I like to think she's dead in spirit, but technically, legally, and regretfully, I'm still Marilyn Fenhill. That's impossible. By all accounts, she was an elegant and classy woman with impossibly fine... That's gotta be the nicest thing anyone's said to me in a long while. Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains... And you'd, theoretically, add... But you wouldn't actually do that, of course. That would... Please. My policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well. I'll do it. But then you've got to go. I'll need the name of the new benefit. Ellie Fenhill? If you... The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Vale. Perfecto. Captain, got a minute? You really did it. Hey, you did the real work. All I had... I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go... Sure. Could have fooled me with all your tough talk. You sure? Because my kind of friends will pick your pocket clean while they're... El sueño, que si lo nieve. Tiene un programa para hacer entrenamiento. Ah. You don't have to get all mushy about it. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone... So... Don't mention it. Really. Vale. Bueno, pues yo creo que ya... Yo creo que ya... Sí, ya vamos a hacerla. Bueno, espérate, ya sí, espérate que salga de aquí. Y así vamos a seguir con la campaña.
You look like an idle body. I owe you for bringing the boss man back Que to tenía us. que asegurar un camino, ¿no? Sí. Vale, vale, pues... Que no me acordaba ya. Pues nada, vamos para allá. A ver si con las nuevas armas me los puedo cepillar, tío. Y si no, pues nada, pues no sé. Something there. Here they come. Hermano, tío, pero es que... Pero es que yo esto no lo entiendo, tío. ¿Te han cobrado gastos de envío? No, he ido por él. Pero tío, si es que me meten en una violada del carajo, macho. ¿A dónde me han dicho? ¿Al del tablero? Es que no lo entiendo, tío. Y ahora ¿por qué coño me ponen aquí? I owe you for bringing the boss man back to us. I'll keep it down. Here we go. Está, ¿no? Sí, ya está, tío. Vamos, tío, por fin me podía, hermano. Bendito sea Dios.
Me voy al hoyo, hermano. Me voy al hoyo. Me voy al hoyo, tú. Que tengo que llegar hasta allá arriba. A ver, es que teniendo en cuenta que no quiero pasar seguiroso, pero no voy a poder lo más seguro, pues... Porque no voy a poder, que es la verdad. You hiding? Joder. Bueno, por lo menos a los primeros ya me lo he cargado, ¿sabes? Vamos a ver el lado positivo. Por lo menos los primeros ya me lo he cargado, ¿sabes? Madre mía, tío. No, es que aquí ya los enemigos son más exigentes. Por... que se nota un huevo, tío. Okay. Mierda. Aquí no me está viendo, ¿no? No, aquí no me está viendo. Y yo, hermano, pero ¿eso qué es? ¿Pero eso qué es? ¿Qué es eso, Antonio? Pero igual. Ay, por el amor de Dios, que estoy viendo, por Dios. Ay, por el amor de Dios, qué Yo me cago en mi raza, espérate, tío. Yo vete para allá, por favor. No sé, hijo de puta. Y a ver si se da la vuelta, tío. Si ya es lo que estoy esperando. La cosa es que se la vea, Va, no, tío, es que es muy complicado, es muy complicado, tío. Es muy complicado, hermano. Es muy complicado, tío. Y otra vez se queda bugueado. Madre mía, tío. Tío, pues que te siga haciendo estos errores después de que lo sacaran hace un año, no sé, da que pensar, ¿sabes? Their mistake. Arma, me cago en la puta. Que esta arma está en la polla, hermano. Esta arma está en la polla, tío. Esta arma es la clave, tío. Joder.
vamos, que si los carga como si fuera un Get back! ¿Quién me ha disparado, tío? Sí, pues vosotros diréis sí, pero estaba matando como si fuerais juguetes, ¿sabes? Lo que pasa es que ha llegado uno por los lados y me ha disparado. Estaba matando como si fuerais juguetes, compadre. Estaba matando como si fuerais juguetes, vamos. No sabía quién ha sido el come pollas, tío. No sé, otra vez se queda bugueado. Espérate, no, si me tengo que esperar a que pase acá. Me tengo que esperar a que pase acá. Processing. Who goes? A este juego le pasa lo mismo que al Persona, tío. Que a los van a empezar a liar no lo ven. Quítale la va a eso. A van a empezar a liar no lo ven. A todos los putos juegos que haya va a liar le pasa lo mismo, tío. Parece que el NPC no exista, ¿eh? Huh? I got the drop on. Nice hit! Corre. Vale, que tenía uno detrás con un... Ay, me cago en la puta. Nah, tío, que me han arrinconado, tío. Qué asquerosos son, tío. Que me han arrinconado. Estaba a punto de llegar a la sala, tío. Pero es que me han arrinconado y dado otra vez. Qué asquerosos son, tío. Joder, macho, qué asquerosos son. Qué asquerosos son, tío. No, ya la siguiente lo consigo, creo yo. Ya la siguiente lo consigo. Que me han arrinconado otra vez, tío. A ver, podría pasar corriendo, tío, pero es que no sé yo eso hasta qué punto. Yo creo que corriendo va a ser peor, creo yo, tío.
Corriendo es que yo creo que va a ser mucho peor, tío. They got the drop on us. Como lo cruce corriendo no voy a poder, Es que estoy viendo que me están arrinconando, tío. Es que estoy viendo que me están arrinconando, hermano. Como lo cruce corriendo no voy a poder, Como no cruce corriendo no voy a poder, tío. Porque no me están parando de arrinconar, tío. Y me cago ya en su nación entera, macho. Así que voy a tener aquí, sí voy a tener que correr, tío. Quietly now. Huh? Gonna find you! We got a... No me he dado cuenta. No, pásala. Uf, Dios de lujo, tío. Que como no fuera corriendo, tío. Es que yo corrías, tío. Menos más que podía, tío. Es que yo corría, es que no había otro, tío. Yo corrías, tío. You may not realize this being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on lockdown. Which means you can't ever get to me. So leave already. Nice hit! You're not getting through! They were destined to die! Who's ready for more?
Like true professional. Estaba cagando, a ver. Personaje. Esto estaba cerrado, ¿no? Sí. Espérate. You out there, whoever you are, yes, I can see you. Come here and talk to me. Face the intercom. Ya voy. Esto no puedo abrirla, ¿no? No, esto no puedo abrirla. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. No, What in the no galaxy puedo, are you dice doing nada. sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? You are? And to think I was just joking. Guess I'll leave you to it then. Kidding! I'm kidding! No one has a sense of humor these days. Or much of a backbone, for that matter. Look, the fact of the matter is this. By the hand of fate and my own cunning skill, I run this station. The Marauders may have other plans, and since my hired hands have clearly turned idle, it appears I have need of you. As my newest contractor, you may call me the broker. Excellent. I have a good feeling about our business relations. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Aside from the bid, I trade in secrets, valuable ones for my vocation. I'm sure you can come up with something you might like to ask me about in person once. Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out. Already they've caused considerable damage to the station's property. Vale, pues... Un momento. No, nada, que voy a mirar otra cosa. Voy a mirar otra cosa. Hey, elevators to your right. Get ready. ¿Esto? Take your best shot, asshole. One down. Pues te digo una cosa, completar este juego parece que no, pero me cago en la puta, espérate. Pero es muy bueno, Es muy bueno, tío, más la dificultad de alta,
Porque es que te obliga a pensar... Es como el Doom, ¿sabes? Que tienes que ir... No, te obliga a pensar de gordo. Porque como vayas a saco que te van a violar, vamos, casi. No, de hecho es que me van a violar, espérate. Violado. No, si en esta misión me van a patar. Es más como en el metro, pero no pienso muy bien lo que haces, tío. Easy does it. Que tengo que ir para acá. Pero porque elimina a los menores. Pero eso que es opcional. No sé, tío. Espérate, voy a ir, sí, voy a ir para afuera mejor. Quiero comprobar una cosa. Porque como me meta con ellos me voy a estar muriendo lo menos 7 veces y paso, ¿sabes? Que quiero ver otra cosa primero. Pero si esto es... Qué nombre, pero si esto es... Quítate, pero si esto es lo mismo otra vez, coño. Si esto es lo mismo otra vez, si esto es por fuera. Entonces me lo tengo que cargar, sí, claro, sí, es lo que me ha dicho el de la radio. Pues va a estar un poco complicado, ¿eh? Huh? You hiding? You Incoming. La pistola esa... Tío, no me ha aparecido, cabrón. How it's done. I'm not getting through.
espérate, joder. Que creía, no, es que me creía que ya había acabado con todo. Un beso resoplado. Espérate, para esto vamos a utilizar... ¡Ah, muere! Pedazo de puta, vale. Murió. Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on it. Sí, venga. No te pienses tú, ya no acabo con ella. ¿Está? Sí. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, this ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But allow me to pose my question in another. If you insist, as I would. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be... Careful. I know that line. I use it all the time. You said that in a way that was almost believable. I take offense to that. Just... I am awaiting but a single incoming transmission containing the... But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing Exactly what I was thinking. They heard, which of course has inadvertently affected the incoming port and my life. My former partner, Sanjar, transmits from his office in MSI's headquarters. Don't let him try to fool you. While his messages might seem like gibberish, they are in reality coded business orders to off-world companies. I understand why he needs the bandwidth, but we had a deal and he's broadcasting ceaselessly. Amber Heights is one of the only surviving settlements outside of Stellar Bay. Graham Bryant and the Iconoclasts there got their hands on a working relay station. Now they're ceaselessly transmitting philosophist ramblings on my airwaves. No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and Sanjar to stop transmitting on their end. Do what you like. Just don't tell me about it after. I enjoy sleeping at night. Be a doll and shoot any marauders you spot on the way down. Pero es que estas dos misiones, es que yo te digo una cosa, estas dos misiones se están haciendo a la vez, creo yo. Que yo creo que el juego, a ver, es que el juego en verdad tiene dos vías, pero el juego realmente... No, pero esto no es como The Witcher 2, esto no es como The Witcher 2. Esto no es como The Witcher 2. Sí, a ver, lo que vaya eligiendo luego va a variar al final, eso obviamente, pero que esto no es un The Witcher 2, que no, porque en el The Witcher 2 había dos vías muy bien diferenciadas. Y aquí estoy viendo que no la hay. Que ahora al final varíe, obviamente va a variar, eso me imagino que sí, dependiendo de lo que haya elegido demás, pero...
¿Qué me dicen? Espérate, porque me están diciendo... A ver, espérate, voy a hablar otra vez con él. It's the strangest thing. I still can't receive... Architect, have mercy. I should have known you were a shark. The board only employs the most cunning and cutthroat of captains. Wait, don't hurt me. That was an intended compliment, I swear. Here, take this, if it will incentivize you to work faster. Allow me to assure you that I know They must know I'd never involved myself in such despicable activities. There's utterly no reason to arrest anyone in this broadcast station. In fact, you're doing me a favor by helping me disable any alleged such broadcasts if... You've got a real creative definition of... Well, he flipped. I'm not sure whether to be touched or insulted by that. Look, you never met a man more willing to work with the board than me. I know we can come to an agreement, please. You are aware of what I broker, yes? As an agent of the board, surely a day will come when you find yourself in... When that day arrives, I... Excellent. Yes, that is... The station routes all communications across Monarch. Since the company towns were abandoned, the only local transmissions coming in are from Amber Heights or Stellar. But we've already been... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Sure. You know where to find me if you need me. Ah, vale, no, espérate. Corta las transmisiones de la... Es que ahora me están pidiendo las dos misiones lo mismo. Corta las transmisiones de la SMN y lo que es que me están pidiendo lo mismo las dos, ¿sabes? Pues nada, vamos a hacerlo. Que me están pidiendo las dos misiones que haga exactamente lo mismo, a ver. No hay dos indicadores. No sé, hay dos. Pues no sé.
Luego me va a dar un trapo. Porque estoy viendo que le tengo que meter un lava al mando, tío. Porque tiene una de mierda, chaval, que me está dando asco verlo, tío. De la mierda que tiene el balto, tío. Me está dando asco verlo, te lo juro. Me está dando asco verlo, tío. Well, hello, and welcome to the home of the Iconoclasts. I'm Rose. Please, in it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the Iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting. We're out of pamphlets. Gosh, blast it. Why, we're the only free people. No corporations, no shackles, no problem. Oh, those are just hurdles. We deal with... You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. Oh, you've heard Graham's teaching. He and Zora have done such a wonderful job spreading the light around. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all... Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Well, she's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Okay. Un poco de consuelo, ¿sabes? Pero bueno. Graham's place is in the large building straight back. Zora's sometimes there talking with him, but usually she's in the tree. Damned philosophists. It ain't right. How many good books? A manta queen. Yeah. A stranger comes to our home. If you're looking for a path to walk, you've found one. If you're looking for a teacher, I am one. Welcome to the Iconoclasts. No. Stop. No. Spreading the truth is the only way to combat the board's poisonous campaign of propaganda. I realize the board has blockaded our efforts, but Devil's Peak is an interplanetary radio tower. Surely somebody is listening. Surely? You are quite assured in the idea that any who hear your message will not immediately change stations upon realizing what utter rubbish it is. Graham, we should be focusing on survival anyway. Food, ammo, and medicine. Maybe now's the time to pivot. Pivot, huh? If radio isn't working, we might try another way. It seems the captain's timing is more than just... I've had my sights on an old printing press for some time. The board uses magazines and advertisements to subtly focus the colony's attention. We will use their Wait, that's not what... Help me clear out and repair the press, and I will have no need for that rust bucket of a radio tower. Might actually have better reach. People read that stuff all over the system. You see, citizens of Halcyon are... Even I find myself occasionally distracted by their positively shameful quality of editing and unacceptable disregard for grammatical...
My literary prowess will hook them, and the eternal truth will reel them in. Listen to me. I'm starting to sound like one of Sanjar's fishermen. La verdad que habla bastante bien, no te voy a engañar. Wonderful. I requisitioned replacement rollers for it. Speaking of... You bought rollers? You haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on... Wait. It seems we're out a runner. If you intend to help our cause, I'll ask you to meet our MSI supplier in her stead. She meets us in the ruins of Bayside Terrace. From our compound, follow the road north. Wonderful. While you're at it, I wonder if Carlotta still has those high-capacity cartridges? Grab a few, will you? There should be some funds left over from the last shipment. We can use them to copy and modify radio serials. Yes, not just magazines, but they're... Unbelievable. I hope I don't have to tell you this, but if there is extra money, would you mind buying, I don't know, food and medicine? Graham, if you need me, I'll be in triage. Vamos a ver. A ver, espérate un momento, que abra la lista. Misión de facción. Ah, crazy town. Patita. Coming. Excuse me, but this area's off limits. We got a leaky generator. It ain't safe. That's my nice way of telling you to sod off. Wow.
And I'm just gonna let you walk on in? Why's that now? Oh, of all the void damned. I ain't getting eaten alive for a couple of bits. Pack it up, crew! Arrivederci. Io soy tan fácil entro sin tener que liarme, tío, ya va. Qué puto dios soy. It's too quiet. Hello? Relax. I've been cooped up. Who are you? Oh, fine. Sanjar's declared a stop sale to you lot, but even if he hadn't, I'm not risking my neck anymore. I don't know how you got those goons to leave, but thank you. Mintiéndola. Graham ordered rollers and whatsits, right? For a... like I said, this is my last run. It's an enviable thing he's doing. Free people and all that. I can't live that way. I need my structure. You'd have to ask him. All I know is that... Law helped them. I don't know. I should go. Look, Graham's got a bit or two left in his account. I can send one last dropout before I wash my hands. What do you want? Supongo que los víveres, ¿no? Víveres. I always took that woman for the sensible type. Good on her. I'll send some along. Give them all my regards. And... Aquí con lo que hay. La forma de luteo me recuerda acá tal cual. Acá tal cual, Borderlands, hermano. El sistema de luteo es que es idéntico, ¿no? Sí, es que una mezcla de todos los juegos. El sistema de decisiones de los días del scroll y los follow. El sistema de decisiones de los días del scroll y los follow, el luteo del Borderlands y el sistema de exploración es parecido al de Witcher, sí. Es con una mezcla de todo. Vamos a ver. Vamos
a subir donde está cerrajería, sí. Que me va a dar falta. No, pues ya está. ¿Qué pasa? Que no puedo viajar, ¿no? Ya, porque hayan amigos cerca, por eso. Pero ya tengo marejo un poco. ¿Ya? Sí, ya. Este juego tiene DLC. No, ya lo miraré, sí, ya cuando me lo termine lo miraré. No, creo que iban a sacar uno ahora dentro de poco, pero no estoy seguro. So, you threw off the constraints of proper society and abandoned a life of luxury to live as an outlaw. You finally get me, Vicar. Regretted. I'm telling you, the van... Bullshit, Graham. They don't just abandon orders, and they weren't at the ruins. Where in this... They're on a very important... Welcome back, Cap. Thank the Eternal that someone's got some sense in their head. Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? That is most unfortunate. This cuts off one of our only 2 supply lines on Monarch. Sanjar, old friend, you're about to cross... About to? That... We will deal with his subversion later. For now... I've already sent a team ahead to scout the press. One of our best. Meet them there and find out if they've been successful. You sent the Van Nuys there, didn't you? Oh, for fuck's sake, Graham! We needed them in the ruins. They went willing to fight for our cause. We need reinforcements. We need new recruits. The Van Nuys saw the printing... You're lucky they don't have airlocks on Monarch, or someone would have helped you into one by now. I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them. This is worth bickering over. The iconoclasts can't keep their heads in the ground forever, or they're going to... Look, just... If the Van Nuys are still alive, get them out of there. With Sanjar pressing the issue like this, I have a feeling we'll need... Pero es que yo hay una cosa que no entiendo. Estas misiones son de facción, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacer la de facción para seguir con la principal? Es que eso es lo que no entiendo, tío. Es que claro. Sí, además es que te lo pone aquí. Completa la misión, el viaje de cercanía, sí, que es la que me acabo de hacer. La de viaje de cercanía es la que me acabo de hacer.
Completa la misión, toda impresión tiene un precio, que es la que voy a hacer, claro, vale. Vale, que hasta que no me haga la defacción, vale, pues ya está. Que vamos, que la defacción es como si fueran principales realmente, ¿sabes? Porque... es que era esa la duda que tenía. Saw me trip over that, right? No, porque hasta que no haga esta no puedo avanzar, ya. Es que ese por eso lo he mirado, tío. Tengo que ir para allá. Pues voy andandito también, porque... ¿Yo dónde coño estoy? ¿Y yo dónde mierda estoy yo, hermano? Bueno, mira, yo que sé, da igual ella. Aquí estoy yo, ¿no? Sí, es que no se me ve porque no he salido, ya. Nada, voy andando, por culo. Ya, podía utilizar ver rápido, pero es que en verdad voy a tener que caminar de todas maneras, así que... Espérate, que hay aquí un soldado. Take your best shot, asshole. Joder, tío. Pasa a vosotros, la verdad. Pero sea claro y conciso. They got the job on us. Vale, ahora tenemos un problema gordo, tío. Ahora tenemos un problema gordo, hermano. Bueno, espérate, a lo mejor, espérate. Sí, yo ya sé a dónde tengo que ir. Me parece, la base a la que fui, sí. Yo ya sé dónde tengo que ir. Si esa base ya fui allá y antes de allá. Yo ya sé dónde tengo que ir. La cosa es llegar. No, que saberse de eso dónde tengo que ir. This'll be quick. Here they come. Their mistake. We can handle this.
Thought I saw something. Better check it out. See me now! They're on us. Pues yo me creía que era la base. No, pero no es la base, no es la base. Yo me creía que era la base que vi allá y entonces allá, pero no es la base. ¡Abre, coño! Todos los bichos que hay, hermano, ¿qué quieras que haga, tío? Son los bichos que es la guerra, tío. Los que hemos bichos que es la puta guerra, tío. Take your best shot, asshole.
último créeme que no era. Era lo último de aquí de este pasillo. Era lo último de aquí de este pasillo, pero el último ya te digo yo que no era. El último ya te digo yo que no era. Nice and easy. Me han visto, ¿no? Y yo, venga, no me jodas, tío. Y entonces, ¿por dónde entro, tú? Ya me va a dar, ya me va a dar. Oye, las habilidades no las he utilizado, ¿no? No. Que cuando me pongo a combatir se me olvida que... Tío, madre mía, tío, joder, qué infierno, chaval, espérate. Madre mía, tío, parece esto... Sí, coño. No se puede utilizar en combate, vaya, hombre. Que me arrincono yo solo, tío. Que me arrincono yo solo, hermano. Me arrincono yo solo, hermano. Me arrincono yo solo, hermano. Me cago en vuestra madre, tío. Joder. Me cago en vuestra madre, tío. Me cago en vuestra madre, tío. Qué coraje, tío. Cago en vuestra madre, macho. Que me ha tenido que llegar al otro por la derecha, tío. Pues ahí me lo hubiera cargado a todos, creo yo. Lo malo es que me ha tenido que llegar al otro, tío. ¿Esto qué es, Antonio? Ah, vale, ya, sí. Sí, esto es solo de este pasillo.
ver si pasando despacito no me ven, tío, porque es que si no... Bueno, pues me voy a librar, pues vamos, Esto me da igual, me voy a librar por los pelitos, Me voy a librar pero por los pelitos, tú. Parece que voy a guardar ya. Estoy cansado de jugar, tío. Más cara después de hacer nada más seguro que me ponga a jugar otra vez, así que... No, ya que no he podido aguantar la mañana ya esto. Here they come. Bueno, por lo que tarde en acabar me la estoy guardando. Y ahora después de cenar seguiré otro rato. Y bueno, no, y ya hasta la semana que viene, porque ya mañana jugaré ver a personas. Así que... Y ya la semana que viene ya veré cómo lo hago para jugar. Aunque vamos, la semana que viene me voy a tener que pasar ya al Monster Hunter. Que ya va siendo hora. This is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Y yo la voz del pavo Therefore, este... our lives are predestined along a path that is only visible in retrospect. Life is fated and unstoppable. Gotta hand it to you, Max. You make my old med school lectures seem interesting. Hey, you Ay, saw that. fuck, perdón. Just don't let me see you here again. Perdón, que no me he dado cuenta. Que estaba yo usted adelante. If you'll just... No! No more listening. No more preaching. Madre mía, We Dios, are las losing almas, people esto left and right. parecen dos We padres need ellos. to act.
Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and guns? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk... Did you find... Damn. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. This plan's brilliance is in its subtlety. For the time being, let us cease our activities on the tower, lest we bring premature attention upon us. I have much to do. Articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Sermons? For the love of... Lleva exceso de carga, Cuando lleva demasiada carga no puedes correr ni usar el viaje rápido. Vende, suelto, desmontaje totalmente... Vale. Bueno, pues... Pues espérate. Vamos, chaval. Pues sí que llevo misiones, loco. 26 llevo, a ver. No está, 26. Ayuda al traficante. No puedo viajar rápido, ¿no? Pues... no sé, tío. No, que no puedo correr ni nada. Hermano. Sí, esto igual al canal de muchas tracks, claro. Cuando lleva mucha carga, pues... As you were. Black fucking hole! Oh, that smarts! Damn near twisted my ankle right there. I thought men and women of the cloth were supposed to be all meek and patient-like. The universal plan favors the bold, Dr. Fenhill. ¿Dónde está el banco de trabajo, tío? Que no lo veo. Acá ha puesto descubierto banco de trabajo, pero que no veo dónde está. Hope Zora sends me up next. ¿Dónde está el banco de trabajo, hermano? Stripped. Poor damn things. Rotten and De la madre que te parió. Es que creo que a esto, pero... This armor itches something awful. Joder, tío, la madre que lo parió. Hello again. Hello. Wonderful. Ugh, my stomach. Welcome to the Emporium. Pues a ti te lo voy a mandar. ¿Dónde pone el peso? 170 ya, 170, vale. A decir que... No, espérate, si yo lo que quiero mandar. ¿Dónde pone aquí el peso de cada cosa, tío? Ah, vale, ahí, vale. Ya está. Estas tengo las patillas, ¿no? Pues véndela.
arma, espérate, porque arma seguramente tengo que tener, sí. Y además que ahora voy a cambiar de arma otra vez, ahora después. Ahora voy a cambiar de arma después. Que no sé qué venderle, hermano. No sé qué venderle, tío. Ah, yo creo que el fusil puedo prescindir, porque, claro. Que ya todo lo que no sea de nivel 10, claro, que lo que no sea de nivel 10 para arriba, hermano. Esto también lo voy a mandar, porque ¿para qué? Vale, pues yo creo que con esto... De todas maneras voy a la nave y voy a desmontar, ya claro. Y voy a desmontar. Y ya desmonto, me cambio de arma y ya quito el juego. Y ya ahora después seguiré, sí. Y ahora después seguiré. O bueno, en verdad no hace falta ni que vuelva a la nave, con que encuentre un banco de trabajo en algún lado, con eso me va, en verdad no hace falta ni que vuelva a la nave. Lo que pasa es que voy a tener que volver de todas maneras, por el hecho de que claro, aquí donde hay un banco de trabajo, tío. Porque esa es la pregunta. Que aquí donde hay un banco de trabajo, hermano, que esa es la pregunta esa es la pregunta del millón. Banco de trabajo, ¿ves? No, pero aquí es que no hay ninguno, tío. Ah, entonces vuelvo a la nave. Vuelvo a la nave. ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave, tío? Ok, vale. Vaya tela, tío. Vaya tela con la partida, hermano. Lo que se diga que empezó la tarde con la misión, que lo empezó, vamos. De relaciones, a ver. Mortal la misión, tío. Vaya paranoia, a ver. No, pero profunda sí que era, las cosas como son. El Borderlands 2, ya ves tú, el Borderlands 2 me acuerdo yo que tenía una misión también que era parecida, que era también una paranoia, tío. Stop in the engine room. Would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Bueno, pues vamos a mandar. ¿Cuáles me pongo, tío? El lanzallamas tengo curiosidad en probarlo, ¿eh? A ver, ¿qué arma me voy a dejar? Es que esa es la pregunta también. ¿Cuál tiene más nivel? La pistola, por la pistola por descarte la dejo. Vale, pues me equipo el lanzallamas. Me equipo esta. No, me cago en tu puta madre. Ah, vale, no, es que las tengo que desequipar. Ya, que esto empanado. Me pongo esta. Y... Esto con una escopeta. Sí. Lanzallamas.
Pues esta, ¿no? Vamos, esto creo yo que es una escopeta, ¿sabes? O una escopeta o una ametralladora, una de dos. Vamos a ponernos la escopeta. Venga. Entonces que yo me entere, me quedo con lanzallamas nivel 12, palo de top ball premium nivel 17, carabina de plasma, que yo me imagino será una escopeta, y la pistola, vale, sí, sí. Venga, pues perfecto. Luego armadura, vamos a ver. Pues me voy a tener que poner esta. Volcán nivel 14, hombre, a ver. Más claro el agua, hermano. Mamá, qué guapa, chaval. Más claro el agua, tío. Yo que quiero que te diga. Y casco me voy a poner este. Para llevarse al completo, claro. Armadura de apóstol. Y casco de apóstoles, pues ya está. Vale. Vale, pues ya está. Mamá, la escopeta está guapísima, Vale. Espérate que desmonte, claro. Que realmente no tengo que desmontar ninguna, Ahora que lo estoy observando yo mejor. Es que no hay un baúl, o algo de eso para guardar las cosas, tío, como en los de Witcher, hermano. Es que a mí me extraña mucho que no haya un baúl, tío. Hola a todos. Pues ahora lo tengo que mirar por internet, porque vamos, yo que no lo entiendo, tío. Esta la voy a desmontar ya. Esta también. Bueno, pues ya. Que son todas, que son todas las armaduras, son una mierda, tío. Me la subo de nivel. La carabina sí me la voy a subir, sí. Me la voy a poner nivel 15, claro. Para lo de la gasolina. No saben, ¿no? Cuando lo de la luz.
Hay una app que capta lo de la gasolina. ¿Te la dieron? ¿Una guardia? Vale, pues yo creo que con esto voy perita. ¿Es importante? Sí, me dijeron algo, pero no me... Pero me dijeron que me explicaría. Vale. A ver, esto le puedo poner... La caja guardada. Voy a Ahí a la ponerle del esto. desarrollo. Una aplicación, una wireless, a donde va Empolladura balada. para combustible. Vale, esta está guapa, A la pistola no puedo nada. Y la que tengo equipada, ¿qué pasa? ¿Que no puedo? No, la que tengo equipada no puedo. Vale. Bueno, pues ya nos podemos ir, creo yo. Lo que tengo que ver es si hay un baúl o algo, tío. Es que a mí me extraña mucho que aquí no haya un baúl, Me extraña mucho, tío. Es que no sé si aquí arriba... ¿Esto qué coño es, yo? Espérate. ¿Cómo esto qué es? No, cadiza. Sí, esto es lo típico, sí, esto estaba también en el Borderlands. Que te dan la opción, sí, Y en el The Witcher también está, yo paso esa movida, tío. Ahora tener que volver a distribuirme los puntos, tío, son un coñazo. Sí, a ver, te lo ponen como opción para quien quiera, ¿sabes? Pero vamos, Can we talk? Hey, got a favor. Next time we're in the Monarch Wilderness, I'd like to stop in, preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it every time I give someone the opportunity to disappoint me. But this, what I'm thinking... Really? I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporation... I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places. First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respect. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. Then we find my 2 lost trackers. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up, and if we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch, and bury everyone. Pues yo no veo aquí ningún baúl, hermano. Pues ahora después lo miro, tío, pero yo qué sé. Después lo miraré por internet y ya está. Otra no me va a quedar.
Pues aquí se va a quedar, señores. Voy a ver qué misión me hago ahora después. Y... a ver, me voy a hacer esta que tengo interés en hacérmela. Y ahora después seguiré con la campaña, sí. Me voy a sobreescribir otra vez, sí. Pues ya está. Bueno, pues hasta aquí llego. Y ahora después de cenar ahora otro poco. Si no salgo a la calle. Y si no, pues jugaré mañana por la mañana, yo qué sé. ¿Quién me ha escrito comentarios, tío? Me voy a fumar un... what the fuck, yo. Me voy a fumar un porro, matar a todos, qué cojones, tío. ¿Qué? Pero estos comentarios que son, tío. Mátalo a todos, dice. Hostia, qué personaje, yo.